Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos, amigos que nos acompañan en esta preciosa mañana de domingo. Y bueno, el día de hoy quisiera pedirles que abran su Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 10. Siempre hemos hablado acerca de la vida eterna. Y la vida eterna, bueno, la vida eterna, ¿a partir de cuándo comienza la vida eterna? Cuando yo recibo a Jesús como Señor y Salvador, es una esperanza que voy a obtener hasta que me muera, hasta que yo esté allá en el cielo. Bueno, ¿de qué se trata? Y bueno, la vida eterna, amigos, hermanos que nos escuchan, no es solamente la duración de la vida, sino se refiere también a la calidad de la vida. No se refiere hasta dónde va a durar, sino la calidad que va a tener. La vida física, por ejemplo, vamos a pensar en esto, comienza cuando el ser humano, el esperma del hombre se junta con el óvulo de la mujer y allí, exactamente allí comienza la vida del ser humano. A diferencia de lo que muchos creen hoy en día con respecto a que el ser humano, su vida comienza cuando nace o cuando abre los ojos, o siempre alguien quiere poner una línea para poder saber o decir en qué momento comienza una vida y en qué momento no es una vida. Y esto es ridículo, constantemente ridículo pensar que el ser humano durante esa línea que quiere la gente establecer, realmente siempre se puede también aplicar de alguna manera a una persona adulta. Por ejemplo, si una persona dice, bueno, el ser humano consiste cuando está consciente, vamos a decir, ahí comienza la vida, cuando se está consciente. Bueno, hay muchas personas adultas que están enfermas y que no están conscientes y sin embargo siguen vivas. Hay personas, por ejemplo, que dicen, bueno, tales personas comienza cuando el corazón comienza a latir. El detalle es que hay personas que necesitan, perdón, que empiezan su corazón los mantienen latiendo todavía de manera artificial y siguen vivos. O sea, siempre que se quiere mantener una línea para poder decir en qué punto se convierte en una persona viviente, siempre hay un problema fuerte porque la misma, ¿cómo puedo decir? La misma situación se puede presentar en una persona adulta, una persona mayor, una persona en la senectud, ¿verdad? Y algo interesante en todo eso es podemos ver que lo que establece la escritura es que desde el momento mismo en que se unen las dos células, el esperma y el óvulo, en ese punto, en ese momento comienza la vida, que es exactamente lo que la escritura nos enseña. Así que del mismo modo, la vida espiritual comienza cuando la fe en Cristo Jesús, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, cuando le aceptamos como dueño, como Señor, en ese momento se une, dijéramos, la gracia y el amor de Dios expresado en Cristo Jesús. En ese momento la vida espiritual comienza. Y aquí una parte interesante, el creyente, o en este caso el discípulo de Cristo, que tiene vida eterna, no es algo que tenga que esperar a tener hasta que muera, hasta que su parte física muera, sino es algo que se obtiene desde ese momento. Por eso la escritura dice, si el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene. En ese momento tiene vida eterna. No va a tener hasta que se muera, no va a ser algo que tiene en ese momento y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Y bueno, exactamente de esto hablaremos en este mensaje, así que quiero llamar su atención al libro de Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 10. Y voy a dar lectura. La palabra de Dios dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, con Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El Señor añada bendición a su palabra. Bueno, una vez más, la vida eterna en el creyente no empieza hasta que se muere. Es algo que tenemos en ese momento, que recibimos en ese momento. Ahora, ¿cómo se recibe la vida eterna? ¿Cómo es que se recibe? Mira, vamos a ver Efesios capítulo 2, versos 8, 9, 8, no exactamente 8, 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Algo interesante en este punto es que si pudiéramos continuar avanzando en esta parte de la escritura, también decimos que, número uno, el objeto, o en esta parte, perdón, quisiéramos decir es que la primera manera es recibir a Jesús como Señor y Salvador, pero al recibir a Jesús se recibe la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, mediante la confianza en Cristo Jesús, mediante la plena decisión de decir, bueno, Jesús, lo que tú dices es verdad, lo que tú afirmas es verdad, yo pongo mi confianza en tu palabra, en que tu promesa es verdad, en que tú eres fiel, en que tú dices lo que es correcto, en que tú dices lo que es auténtico. Yo pongo mi confianza en ti, sé que mi depósito, sé que mi vida está completamente, que aunque no lo veo, sé que es verdad, entonces pongo mi fe en ti, y por lo tanto esa gracia, ese regalo de vida eterna se recibe. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo aquí? Entonces, el objeto de la fe es Jesucristo. No es cualquier cosa, no es cualquier persona, no es un ídolo, no es una figura, no es un personaje que existió en cierto lugar o en cierto tiempo. No, tiene que ser exclusivamente en Cristo Jesús. La vida eterna estaba en el Padre y fue manifestada por Cristo Jesús. Es decir, que es importantísimo que dice la escritura en 1 de Juan 1:2, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Al ser Jesús el objeto de nuestra fe, estamos también atestiguando que esa vida eterna es Cristo Jesús, porque estaba con el Padre, es decir, estaba con Dios y fue manifestada en carne, que es Cristo Jesús. Por eso cuando la dirigimos hacia Él, por eso dice la escritura que en Juan capítulo 3, verso 36, por ejemplo, dice bien interesante, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Primera de Juan capítulo 5 versos 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, en otras palabras, creer en Cristo Jesús es obtener la vida eterna. Él es la vida misma, Él es la esencia de la vida eterna. Entonces, para obtener la vida eterna, lo que tengo que hacer es, número uno, tengo que aceptar a Jesús. Tengo que creer en Jesús, y no como un asentamiento puramente intelectual, sino como una convicción nacida de la decisión de buscar, desear que Jesús gobierne mi vida. Eso es algo superior. Por eso es que en 1 de Juan capítulo 5 versos 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Precioso. Por eso es que es importante que en este asentamiento podemos saber que tenemos vida eterna verdaderamente. Entonces, ¿cómo se recibe? Una vez más, ya recapitulando este punto, aceptándole a Jesús como Señor y Salvador. En ese decimos una vez más, no es un asentamiento intelectual, es una convicción, un deseo nacido de la convicción de buscar, de aceptar a Jesús como dueño, como Señor, y dice la Escritura que si lo tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, ya como dueño y Señor, tenemos vida eterna. Y esto es como recibes la vida eterna, aceptando a Cristo como dueño, como Señor, como gobernante. Por eso es que viene otro tipo de preguntas importantes, ¿no? Por ejemplo, ok, si yo acepto a Jesús como Señor y Salvador, esta fe que salva es una fe viva, es una fe del futuro, es una promesa, pues dijéramos así, en algún punto del tiempo. Y la respuesta es bien sencilla, bien sencilla.
No, la vida eterna en ese momento es presente, es en ese momento. Fíjense lo que dice Juan 3:16, por ejemplo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, dice, la palabra dice, el que cree en el Hijo, fíjate bien, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Si yo creo en este momento, ya no me pierdo. El que cree en el Hijo de Dios, la persona que desee, cualquiera persona que desee creer en Jesús como Señor y Salvador, tiene vida eterna. En ese momento, fíjate Juan 3:36 cómo afirma esta idea. Dice, el que cree en el Hijo, tiene la vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, si tú crees en Jesús, si tú crees en Él, tienes vida eterna. Ahora, aquí dice, si tú lo tienes en tu corazón, entonces tú tienes vida eterna. Pero fíjate, primera de Juan capítulo 5, versos 13, reforzando la idea, dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre de Dios. O sea, aquí dice una vez más, el que cree, una vez más. ¿Sabes? Entonces, la constante de estas tres escrituras dice, el que cree tiene, el que cree. En otras palabras, si tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento presente, tú tienes vida eterna. Puedes tener la plena seguridad de que tienes vida eterna. Puedes tener la plena seguridad de que no enfrentarás condenación en el futuro. Tienes plena seguridad de que en ese momento no tienes que esperar para que te mueras para poder ver la vida eterna. En ese momento empiezas a experimentar la calidad de la vida eterna, la realidad de la vida eterna, la esperanza de la vida eterna y la comunión con Cristo Jesús a partir de la vida eterna. Esto es importantísimo. Muchas personas pasan toda su vida pensando que son salvos y de repente no lo son porque nunca aceptaron el señorío de Cristo Jesús. Pero también tenemos otras personas que han aceptado el señorío de Cristo Jesús y empiezan a dudar de esta vida eterna. Híjole, ¿sí seré salvo? Híjole, ¿y qué tal que cuando me muera, qué tal que no? ¿Y qué tal que esto no es así y estoy mal? Y entonces comienzan una vida de duda con respecto a la vida eterna, la posesión de la vida eterna. ¿Saben una cosa? Es precisamente lo que Satanás quiere lograr en tu corazón. Quiere convencerte de que tú, si has aceptado a Cristo Jesús, tú como discípulo de Cristo Jesús no eres salvo. Entonces tienes que tener la seguridad plena de la salvación. Porque sabes una cosa, hay beneficios que se manifiestan producto de esta vida eterna. ¿Cuáles son? Mira, vamos a seguir ahí, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 1, versos 9. Mira lo que dice aquí el Señor. Y antes de continuar, déjame te digo que la seguridad de la salvación es indispensable. ¿Por qué? Bueno, porque esos beneficios se van a presentar y porque tienes que estar seguro de tu nuevo estado también y de que en ese momento tienes, porque Jesús es fiel para cumplir su palabra. Primera de Juan capítulo 1, versos 9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo primero que podemos obtener ahora, después de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, es el perdón de nuestros pecados. ¿Sabes? Yo no sé cuántas veces podamos fallar, y a veces podemos fallar de la manera más ridícula, a veces podemos fallar de la manera más absurda, a veces podemos fallar de la manera más consciente inclusive. A veces podemos fallar en tantas, inconscientemente, fallar en tantas ocasiones, desanimarnos, podemos fallar en cuanto a lo que Dios nos encomienda, podemos ser inclusive flojos al respecto y en cuanto a la adoración, en cuanto al servicio, y es un continuo fallar. Dices, ¿cómo es posible que yo, siendo tan malo, Jesucristo me pueda salvar de esta manera? Porque fallo demasiado. Aquí la cuestión es que dice el Señor Jesús que con la vida eterna nos ha dado perdón de pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
¿Cuántas cosas estás tú fallándole al Señor en este momento? ¿Sabes qué? Este es el momento en el que puedes ponerte de rodillas y pedirle perdón por tus pecados. Confiésalos, sácalos, ponte a cuentas con Dios. Dios está esperando ahí en tu corazón, está esperando, dispuesto a que en cuanto tú ya tengas la convicción de arrepentirte, está esperando para que tú le confieses y Él pueda perdonarte los pecados. Mira, Jesús no es un Dios que está allá en el cielo y que no le importa tu estado y que tengas que estar, no es un Dios impersonal, perdón, y que tú tengas que estar buscando la manera de que te perdone o que sientas que no mereces. Él es un Dios personal, Él es el Dios personal, está allí esperando a que tú te pongas a cuentas con Él. ¿Cuál pecado en este momento te hace sentir mal y te sientes acobardado probablemente, te sientes que no quieres ni acercarte por el estado espiritual en el que estás, te sientes culpable, probablemente avergonzado? Él está allí, a un lado tuyo, adentro de ti, esperando a que le pidas perdón para restaurarte, para perdonarte, para limpiarte. Jesús te ama. Jesús nos ama. Es por eso que viene este beneficio de la vida eterna. Si tú pides perdón, Él es fiel y justo para perdonarte. No solamente eso, mira 1 Juan capítulo 1 versos 4, dice así: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús te da gozo. En su vida eterna te proporciona el gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo es lo que tú experimentas debido a obedecer a Dios. Una vez que tú te pones de rodillas y dices: Señor, perdóname, ya no quiero ser rebelde, perdóname, ya te fallé, Señor, no quería acercarme a ti, no tenía ganas de orar, no tenía ganas de leer la Biblia, es más, a lo mejor hasta me enojaba, me sentía avergonzado probablemente, perdóname. Otra vez, Señor, borrón y cuenta nueva, perdóname por este pecado, por aquel pecado, y díselo todo, sácalo todo, confiésalo todo. Dice el Señor que Él es fiel y justo, te perdona, como dijimos ya, pero también te da gozo. El gozo es lo que experimentas debido a obedecer, a escuchar su voz, debido a ajustarte a su palabra. Ese es el gozo. Y debido al gozo, por supuesto, trae felicidad y otras cosas, pero el perdón, el acercarte al Señor, el obedecer al Señor te trae ese gozo, una cosa que no podrás experimentar a menos que tengas la vida eterna. La gente que sin Cristo y sin esperanza siempre a menudo confunde los sentimientos, a menudo confunde la felicidad, confunde más bien la emoción, me quiere decir, la emoción de sentirse feliz en ese momento con el gozo. Mucha gente dice: oh, el día de hoy me estoy gozando, dice, porque canté tal canto. No, no te gozaste, simplemente cantaste, sentiste alegre. Eso es todo. Eso es todo. El gozo es algo mucho más profundo que eso. El gozo produce felicidad, sí, pero el gozo te trae un estado emotivo, pero más un estado espiritual en el cual estás en una relación con el Señor de obediencia, de sometimiento a Él. Precioso. Pero ¿qué otra cosa te trae como beneficio de la vida eterna? Fíjate, 1 Juan capítulo 5 versos 13, una vez más dice así: estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjate, para que sepáis. Te da seguridad. O sea, no solamente te da perdón, te da consecuencia, te da gozo, sino te da seguridad, seguridad de la salvación, seguridad de tu nuevo estado de espiritual, seguridad de tu vida espiritual, de que ya no estás muerto espiritualmente, sino que tienes vida espiritual. Ahora tienes seguridad en cuanto a la presencia, en cuanto a la propiedad que tú eres de Dios. O sea, ahora estás seguro de tu salvación, decimos. Estás seguro de que Jesús está dentro de ti y sin vacilar puedes decir: ¿sabes qué? Jesús está en mi corazón y no depende de las obras, depende de su gracia. Jesús me ha dado vida eterna. Así que si alguien te pregunta: oye, si en este momento tú mueres, ¿a dónde vas? Y con toda seguridad puedes decir: yo voy al cielo porque Cristo me ha salvado. Tengo esa seguridad, la seguridad que proporciona Cristo Jesús. Este es un beneficio de la vida eterna. ¿Cuántas personas viven su vida frustrada porque se la pasan diciendo: bueno, es que ¿y qué tal que no soy? ¿Y qué tal que si muero en este momento? ¿Qué tal que no funciona? O la gente que cree en la pérdida de la salvación, pobre gente, mira, se la pasa pensando: híjole, hoy recibo la salvación y mañana me equivoco, mañana no hago algo, híjole, ¿qué va a pasar? Híjole, ya la perdí y ahora hay que volvérmela a ganar otra vez. Y ya la perdí, ya hay que volvérmela a ganar. Y es un constante miedo porque se puede perder la salvación. Qué frustrante es esta vida.
qué frustrante es esta manera de pensar y de creer, cuando que se puede creer el don bendito, perfecto, el don inefable de Cristo Jesús, que es la salvación. Vivir una vida así es vivir una vida frustrada, amargada, perdida. ¿Sabes? Cristo Jesús, cuando nos da vida eterna, entra Él, entra el Espíritu Santo a morar nuestra vida por siempre y para siempre, y te da seguridad de esto. Dice la Escritura que te pone el sello de su Espíritu Santo como una evidencia legal de que ahora le perteneces, y que tengas la plena seguridad de que tú le perteneces a Él. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál otro beneficio Dios te da? Te da el perdón, te da el gozo, te da la seguridad. Pero mira el verso 7, ahí donde está, ahí mismo, en 1 de Juan capítulo 1, verso 7. Fíjate lo que dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué precioso, fíjate una vez más, mira, precioso. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Nos da compañerismo, nos permite tener comunión o compañerismo. La comunión, el compañerismo, la relación pues personal, íntima, nos la da en dos bandas. Número uno, la salvación nos da un compañerismo, una relación íntima y personal con Cristo Jesús. Siempre decimos, no es acerca de una religión, es acerca de una relación personal con Cristo Jesús. Y esto es lo que da la salvación, una relación íntima y personal con Él. El Señor Jesucristo promete que si tú le recibes como Señor y Salvador, que si yo le recibo como Señor y Salvador, Él entra, dice Apocalipsis capítulo 3, dice, Él está a la puerta de tu corazón y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, refiriéndose a formar una relación intensa, personal e íntima dentro de nosotros. Entra a nosotros. Ese compañerismo en el cual tú puedes hablarle directamente a Dios sin necesidad de ningún intermediario, en el que tú puedes hablar con Él, tú puedes disfrutar con Él, tú puedes disfrutar de su presencia. Él te habla, te orienta, te expresa su voluntad, te guía, te pastorea, te consuela, te anima, te exhorta. Y caray, a través de la Escritura hace todo esto, te ilumina su voluntad. Y tú le hablas a través de la oración. No necesitas orientarte hacia un objeto. Ahora te orientas hacia su presencia, porque Él está allí. Precioso. Puedes disfrutar de un compañerismo directo con Dios. No solamente eso, sino también te da un compañerismo con el grupo de creyentes que, al igual que la persona que le ha recibido como Señor y Salvador, ahora pasan a este mismo nivel. Y es por eso que nos llamamos hermanos. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos del mismo Padre, que es Dios. Ahora le hemos aceptado como Señor y Salvador, y este compañerismo a nivel de iglesia, Dios te pone en la iglesia para este compañerismo que es vital. Por eso es importante que no dejes de asistir a la iglesia, que no te alejes de la iglesia, porque una vez que te alejas de la iglesia, tú mismo te cortas el compañerismo con el cual Dios te ha dotado. Ese compañerismo que Dios te ha dado para que puedas fortalecerte, para que puedas renovar fuerzas, para que puedas juntos llevar a cabo el propósito que Dios ha trazado para tu vida, que es el extendimiento del reino. Por eso Satanás está tan metido en que no compartamos de Cristo, en que inclusive buscar disensiones entre nosotros, para que no cumplamos con el propósito del compañerismo entre hermanos en Cristo. Por un lado, Satanás quiere buscar que tú no tengas tiempo, que tengas disciplina para disfrutar del compañerismo con Dios, en un devocional, en una lectura de la palabra de Dios, en que disfrutes, como dice la Escritura, cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto y que pases tiempo con el Señor. Entonces te pone cosas que hacer. Satanás quiere meterte en tu idea de que no tienes tiempo, estás muy cansado, no hay oportunidad, es que ya no alcancé. ¿Por qué? Porque quiere cortarte este compañerismo. Por otro lado, también quiere meterte en problemas y razones por las cuales no asistes al templo, no asistes a los cultos, por la cual no te unas en la obra que Dios ha puesto en la vida de la iglesia, en el ministerio, en este caso ministerio crosscultural, que tú estés buscando hacer otras cosas para que te cortes, para que te alejes de este compañerismo que son vitales para tu vida espiritual.
¿Sabes qué pasa cuando esto no se lleva a cabo? Te conviertes en un cristiano carnal. Y así como el hijo pródigo, dice la Escritura, es fuerte, porque si te alejas hay consecuencias. Dios al que ama disciplina. ¿Te has alejado tú de la Escritura? ¿Te has alejado tú del compañerismo? ¿De cuál compañerismo te estás alejando? Probablemente dices, bueno, del compañerismo de Dios, ya no tengo devocionales, me he alejado. Déjame decirte que eso te trae enfriamiento espiritual, y por consiguiente enfriamiento espiritual te va a traer lo que sigue. ¿Qué es? El enfriamiento en cuanto a la relación con tus hermanos, con el ministerio crosscultural, con el ministerio, con tu iglesia. Esto va a traer otro cortante. Cuando te corta esos dos, déjame decirte, hermano, que entonces ya estás en un punto grave espiritualmente y el Señor va a tratar contigo. Esto es grave, porque Dios al que ama disciplina. Dirás, me ha ido bien, tengo ya meses, tengo a lo mejor ya uno, otro, 2, 3 años. Es que no, sí, lo que pasa es que no estás viendo todavía el asunto. Piensas que porque probablemente te va bien en tu economía, piensas que probablemente te va bien en todo lo que estás haciendo, porque tienes carros, casa. Déjame decirte que la destrucción llega de repente. No es que Dios te castiga, no, es simplemente que Dios te deja a lo que estás escogiendo. Y ¿sabes qué? Satanás es el que te va a destruir. Satanás es lo que para eso lo hace, para alejarte y destruirte a ti y a tu familia. El compañerismo es tan importante. Entonces dijimos, los beneficios de la vida eterna te da perdón, te trae gozo, te trae seguridad, te trae compañerismo. Pero fíjate, por último, primera de Juan capítulo 3 versos 1, dice así la Escritura, voy a leerlo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dios nos ha dado amor. Dios nos da amor. Miren, voy a volver a leer 1 de Juan 3:1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Y este es un amor tan tremendo. Juan 3:16 decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Jesús te ama, está allí, está pendiente de tus palabras, está pendiente de tu necesidad. Por encima de todo, está listo para gobernar tu vida, si es que no se lo has permitido. Él te ama de una manera tan grande que si tú hubieras sido la única persona sobre la tierra que necesitaría la salvación, y que el único que está perdido, Jesús de igual manera hubiera venido a la cruz del Calvario a morir por ti, aunque hubiera sido la única persona. No importa si estás avergonzado porque te alejaste. No importa si estás enojado porque algo te sucedió. No importa si estás destrozado, desanimado. Déjame te digo que la vida eterna que has recibido en Cristo Jesús, y ya la has recibido, está allí. Y está el Señor listo para perdonarte, para que puedas experimentar una vez más gozo, una vez más la seguridad, y regreses al compañerismo con Cristo Jesús, porque Él te ama de una manera grande y tremenda, y se me va de la mente infinitamente. Dios es amor, pero también Dios es justo, y Dios al que ama disciplina. No vayamos a esos lugares. Yo quisiera hacerte una invitación. Por último, nunca pienses que Dios no te ama. Al contrario, Dios te ama. Dios probó su amor en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz por ti. Pero si han pasado cosas y estás en medio de problemas y te has desanimado, ese es el momento para pedirle perdón por tu desconfianza, por tu desánimo, y reanudar una vez más tu relación con Él. Si tú ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador y estás desanimado y estás angustiado, bueno, este es el momento de pedir perdón para que vuelvas a tener gozo, y el gozo te traiga seguridad de tu relación con Él, y por consiguiente, decíamos, regreses a la comunión, a la adoración con Cristo Jesús, regreses a la iglesia, regreses al ministerio. Y si estás ahí, no estés solamente de asistente en los domingos en la mañana, sino te conviertas en un auténtico discípulo comprometido con el cuerpo de Cristo. Ahora, si tú dices, bueno, yo definitivamente, yo creo que nunca he recibido a Jesús como Señor y Salvador. Bueno, en este momento yo te hago la invitación también a que tú le recibas como Señor y Salvador. Mira, lo que tienes que hacer es simplemente cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, perdóname. Yo ya no quiero ser rebelde. Perdóname. Yo estuve jugando al religioso. He hecho lo que he querido. He hecho mi voluntad. Perdóname.
pudieras entrar a mi vida, a mi corazón, y convertirte en el dueño, en el Señor, en el Salvador. Entra, por favor. Señor, yo quiero gozo, perdóname, quiero perdón, te pido que me des gozo, te pido que me des seguridad de salvación, te pido que me des esa comunión íntima y personal contigo y con tu pueblo, Señor, con la iglesia. Señor, gracias por el amor que me has tenido. En el nombre de Cristo te lo pido y te lo ruego todo. Amén. Si tú hiciste esa oración, si con tu corazón hablaste con Dios pidiéndole de veras que Él entrara en tu corazón y te diera vida eterna, Él ha entrado. Así que lo segundo es, hey, déjamelo saber, contáctame luego, y vamos a aprender a caminar como discípulo de Cristo. Si tú que me escuchas no estás aquí en Madrid por alguna razón, entonces yo te animo a que contactes la primera iglesia bautista del sur que puedas encontrar. Y bueno, ahí el pastor te va a indicar lo que se tiene que hacer después de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. Por último, si tú es bueno, hermano, yo estoy activo en la iglesia, yo estoy teniendo mis devocionales, yo tengo la seguridad de la salvación, yo estoy en ese punto, creo que yo estoy en ese lugar. Bueno, hermano, lo que quiero decirte es que Satanás va a venir con todo lo que tenga para poder desanimarte, cortarte de la comunión y quitarte la seguridad. Firme y adelante, no te permitas que Satanás te engañe. Afiánzate. Y en cuanto peques, pide perdón inmediatamente para que pueda continuar este gozo, la seguridad, y no permitas que Satanás te sensibilice con uno y otro pecado y los dejes inconclusos. No, pide perdón inmediatamente y firme y adelante, adora y sirve al Señor. Dios me los bendiga mucho. Hasta luego. Nos vemos aquí la próxima semana. Soy el pastor Roberto Avilés. Yo me despido y nos vemos por aquí la próxima semana. Hasta luego. Dios te bendiga.